Abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 5. Repito, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí el apóstol Pablo, en la primera parte de este verso, y porque recibimos, hace alusión a Jesucristo, claramente mostrado en algunos de los versos anteriores. Por ejemplo, en el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien, ahora sí, verso 5, recibimos la gracia y el apostolado. Pero aquí vamos a centrarnos entre estos dos términos, gracia y apostolado, que aparecen en este verso 5. Vamos a centrarnos exclusivamente en la palabra o el término gracia y no en el término apostolado. Sabemos que el término apostolado hace referencia al ministerio de Pablo, en el cual él menciona en muchos de sus libros, en la mayoría de sus libros, o tal vez en todos los libros, que es un ministerio que él recibió eh, en, en en razones de la misericordia y la gracia de Dios. El ministerio, los ministerios que recibimos todos nosotros, que recibe cada creyente que le sirve a Dios, es por razones de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora hagamos una pregunta relativa a este verso 5. ¿Cuál es el propósito de de la gracia otorgada por Jesucristo? Repito, ¿cuál es el propósito de la gracia otorgada por Jesucristo, por Dios? Ahora, hagamos la pregunta más sencilla. ¿Para qué el ser humano es provisto de gracia? ¿Para qué es la gracia en el ser humano? ¿Cuál es el sentido o el propósito de la gracia que Dios da al ser humano? Y la respuesta se halla en el mismo versículo 5. Dice, para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es el don de salvación. La fe es el don de salvación. Creemos en Jesucristo por el regalo de la fe, el cual o la cual no podemos producir por nosotros mismos en nuestro interior. La fe que nos conduce a creer en Jesucristo no es un don que se crea en nosotros, no es algo que producimos en nosotros. No es un acto emocional o sentimental al escuchar el mensaje de la palabra. Hay muchas personas que cuando están escuchando el mensaje se activa cierto nivel de emociones y lo confunden con fe y realmente pues continúan siendo las mismas personas y pues es muy claro de que eh, esa decisión que tomaron no fue motivada por la fe. Ahora, esa fe actúa basada en el amor producto de la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice el texto para la obediencia a la fe, ahora la fe es la certeza, es la convicción de que lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús, de su mensaje y de su obra son verdades absolutas, a las que por ese amor debe obedecer o se debe obedecer. Dicho de otra manera, o parecido, pero con otras palabras que lo explican un poquito más. La fe es la seguridad, es la seguridad absoluta de que lo que dicen las escrituras, lo que dice la palabra acerca
de Jesús, de su mensaje, de todo lo que él hizo en esta tierra, son verdades absolutas. Y la persona que es provista por esta fe abraza a Jesús, abraza su mensaje, abraza el Evangelio y lo cree de todo corazón. Y entonces esto lo va a motivar a obedecer. Ahora, ¿por qué obedece la persona? ¿Por qué? ¿Por qué la obediencia? ¿Por qué la obediencia? Y esto lo encontramos en la última parte de este versículo. Dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando una persona es provista de la fe salvadora, se activa, por así decirlo, automáticamente el amor. El amor. Entonces, lo que va a inducir, lo que va a incentivar a esa persona a obedecer a Dios es el amor. El amor no va a estar forzoso, no porque alguien le diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto o te vas para el infierno, tienes que hacer esto o traes consecuencias. No, esta no va a ser la motivación de la persona que tiene la fe salvadora. La motivación va a ser el amor. Esto nos dice que si una persona dice ser cristiana, la evidencia que debe mostrar, el resultado que debe mostrar a partir de esa fe es la obediencia inducida por el amor. Esta idea puede ser corroborada en la epístola a los Gálatas. Vamos a leer, acompáñenme aquí a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo, dice así nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Qué es lo importante según este versículo? La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y más atrás entonces dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. No vale un centavo, no vale nada delante de Dios. Si alguna persona dice, bueno, yo tengo que, para preservar mi salvación, yo tengo que hacer esto y hacer lo otro. No, no vale esto que hagas o lo otro delante de Dios. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Porque cuando una persona pretende preservar su salvación o ganar su salvación, diciendo, bueno, yo tengo que ser fiel a mi esposa, yo tengo que no decir mentiras, yo tengo que ayudar a las personas más necesitadas para poder preservar, como ya lo dije, mi salvación. Cuando esto es tomado de esta manera, eh, la misma palabra nos está diciendo, no vale eso que estás diciendo, no vale nada, en Jesús no vale nada, porque lo que vale es la fe que obra por el amor. Porque si tú aún dependes de estas cosas que son de leyes, que son legalistas, entonces el esfuerzo es meramente carnal. Pero los que son de la fe viven y actúan bajo la obra del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo se hace en amor. Por eso es que dice el texto bíblico, eh, la letra mata. La letra aquí se hace referencia al legalismo. ¿Por qué mata? Porque se hace bajo la carne y la carne no puede. Pero dice que el espíritu vivifica. Es decir, cuando yo digo, bueno, yo no puedo, yo creo en Jesús, yo lo recibo por la fe, creo en Jesús. Ahora lo que actúa, lo que me lleva a obedecer, a guardar la palabra, es el amor bajo los efectos del poder del Espíritu Santo.
Bien, si leemos Santiago capítulo 2, del verso 14 al 26, vamos a buscarlos. No tenemos mucho tiempo, vamos a apresurarnos un poco. Busquemos el libro de libro de Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. No lo vamos a leer todo, ¿sí? Si leemos estos versículos nos daremos cuenta que el autor menciona que la verdadera fe, la que se recibe por gracia, esa fe que justifica al pecador, esa fe que lo salva, lo va a inducir a la práctica de buenas obras. Es decir, lo va a motivar a obedecer a Dios. Tales obras son entonces resultado inevitable de esa fe. El verso 17 de este capítulo de Santiago lo expresa de la siguiente manera. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, si una persona afirma creer en Jesús o afirma ser cristiana, ya sea porque diga que tomó una decisión hace años o la tomó en el pasado, o porque pasó enfrente ante el llamado de un predicador en una campaña para repetir la oración de fe. Pero si esta persona, después de haber tomado esta decisión de recibir y vivir para Cristo, y continúa haciendo, practicando el pecado que venía haciendo, de tal manera que no evidencia cambio en su vida, sencillamente porque no tiene esa fe, no la tiene. Si yo digo, yo ya recibí a Cristo, pero sigo siendo el mismo mentiroso, sigo siendo el mismo avaro, continúo siendo el mismo fornicario, continúo siendo el mismo hombre patán y machista, si sigo amando al mundo y los deleites de este mundo, si continúo embriagándome, continúo haciendo lo mismo que estoy haciendo, sencillamente no tengo la fe salvadora. Esa fe por medio de la cual se recibe la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, que ahora mora en nuestras almas. Ese Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que transforma la vida del pecador a tal punto de llegar a ser nueva criatura. Y no hay explicación de que si una persona es nueva criatura, siga comportándose como si no hubiese nacido en el Espíritu. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que es nacer de nuevo. Por eso el texto lo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya están, fueron dejadas o crucificadas en la cruz. Ese viejo hombre ha sido crucificado con todos sus hechos y todos sus vicios. Y ahora todo es nuevo. Por eso es inconcebible de que una persona diga que es cristiana, que tiene la fe salvadora, pero continúe lo mismito, continúe igual. Y esto lo vemos claramente en las evidencias de una persona nacida de nuevo. Una persona nacida de nuevo. Veamos algunas evidencias de una persona nacida de nuevo para que nos quede más seguridad de lo que se está enseñando en esta noche. Una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Peca por ser, obviamente, un ser humano viviendo en esta carne todavía caída en esa naturaleza, en cierta parte caída. Dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, si una persona ha practicado el pecado siendo cristiano, siendo nacida de nuevo, pero si esta persona se arrepiente, es porque y vuelve, es porque realmente esta persona tiene al Espíritu Santo. Miremos el caso de David, miremos el caso de Salomón, miremos el caso de algunos miembros de la iglesia en Corinto. Pero hay personas, hay personas que cuando lo practican de forma deliberada, no puede demostrarse en ellos ese nuevo nacimiento. Una persona nacida de nuevo practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces una persona nacida de nuevo va a practicar la justicia, va a amar lo que es correcto, va a amar lo verdadero. No se va a gozar en la injusticia, sino que se va a gozar en la justicia. Amar el bien, amar lo decoroso, amar lo que es bueno y agradable. Una persona cuando es nacida de nuevo ama a sus hermanos. Primera de Juan capítulo 7 y versículo, no, perdón, primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oigan, aquí está la evidencia de una persona que tiene fe. Es que tiene la capacidad de amar. Una persona que no es nacida de Dios no puede amar en los términos espirituales, en los términos bíblicos. No puede amar, no puede amar a Dios, no puede amar a su semejante, no puede amar, no tiene esa capacidad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no ha conocido a Dios. En otras palabras, quien no ama no ha nacido de nuevo, porque Dios es amor. Todo aquel que tiene fe va a obedecer a Dios, movido por un motor llamado amor. Una persona que ha nacido de nuevo vence los deseos de este mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, o escuchen, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo hay tres cosas. Dice capítulo 2 del mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está diciendo en otras palabras que los que no han nacido de nuevo, es decir, porque no tienen la fe, esos no aman el mundo, perdón, no aman a Dios. Una persona que ama al mundo no es cristiana. Una persona que ama el mundo y todos sus deseos sencillamente no tiene la fe salvadora, no está provisto de esa fe, no ha nacido de nuevo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que proviene del Padre es amor. Y ese amor motiva a obedecerle, a amar sus cosas, a amar sus mandamientos, a amar los hermanos, a amar la justicia, a amar lo verdadero. Entonces, cuando una persona tiene la fe salvadora, puede vencer al mundo, es decir, puede vencer los deseos de los ojos, puede vencer la vanagloria de la vida, puede vencer los deseos de la carne, vence al mundo. Y por eso es que dice en el número, eh, por eso es que dice, ya en lo último del versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si no hay fe,
no hay vencimiento, no hay victoria sobre este mundo y sus deseos. Ahora, vamos a ver, vamos a continuar. Una persona que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Escuche esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, hay personas que no han nacido de nuevo, que no tienen la fe, pero ellos profesan creer en Jesús. Ellos profesan tener esa fe en nuestro Señor. Pero cuando nosotros que creemos, nosotros que hemos creído en Jesús, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos recibido de Dios ese regalo de la fe, ahora en ese nuevo nacimiento, nosotros creemos que Jesús es el Cristo, creemos que Jesús es el Cristo, ya no es una fe mundana, ya no es una fe, no es una creencia cultural, ya no es una confesión de fe tradicional, no es una creencia o una fe intelectual, es una fe que viene desde muy dentro de nosotros, desde el Espíritu Santo, desde lo más profundo de nuestras almas, desde ese nuevo nacimiento, desde esa nueva simiente que tenemos dentro de nosotros. De allí proviene esa creencia, esa confesión de que Jesús, perdón, es el Cristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Todo aquel que es nacido de Dios ama a Dios y guarda su palabra. Primera de Juan 5:3 dice, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo todo el que ha nacido de Dios ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el amor del nuevo nacimiento. Entonces sigamos. Volviendo a Santiago, el capítulo, capítulo 2, verso 19 dice, del capítulo 2, sí, versículo 19, vemos el tipo de persona que profesan una fe que en sí no es la fe que otorga a Dios para salvación, sino más bien es una fe que obedece a principios culturales tradicionales e intelectual. Santiago la denomina la fe de los demonios, la cual hace que crean y tiemblen, pero sabemos que ellos son enemigos del reino de los cielos, no se sujetan a Dios, no pueden, por lo cual en el verso 20 Santiago completa esta idea con la siguiente pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí el autor alude a la fe descrita anteriormente, una fe muerta, pues la vida de la fe son las obras. Escuche bien esto nuevamente. La vida de la fe son las obras. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Nota el término vano en este versículo, calificativo del sustantivo hombre, que se refiere a todas aquellas personas profesantes de una fe que no existe, una fe que es muerta. En otras palabras, una fe como la de los demonios, expresada en el verso 19. Sí, hay muchas personas que confiesan que Jesús es el Cristo, dicen creer en Jesús, pero es la misma fe demoníaca, una fe muerta, porque no se evidencia o no va acompañada o respaldada por las buenas obras. Ahora, querido hermano, querido amigo, después de haber escuchado este mensaje, ¿realmente eres cristiano? ¿Eres cristiano? Ahora, si tu respuesta es sí, demuéstralo por las buenas obras de la fe que recibiste por gracia.